La Fundación Paz y Reconciliación elaboró un informe rastreando la historia de los precandidatos al Congreso y encontró que 127 de ellos tienen cuestionamientos que van desde denuncias judiciales y periodísticas hasta vínculos con personas condenadas o investigadas por delitos. Según la Fundación, 26 de ellos buscarían el aval del Partido Conservador, 24 por la U, 24 por el Partido Liberal, 24 por Cambio Radical, 17 por el Centro Democrático y 5 por la Alianza Verde. Entre la lista de la Fundación hay un grupo de precandidatos que provienen de clanes sobre los que pesan condenas de la justicia, precisamente por delitos que sus familiares cometieron durante su ejercicio político y que los inhabilitaron para seguir aspirando a cargos públicos. Dentro de los informes que hemos hecho históricamente en Pares, hemos planteado una figura que es el gobierno en cuerpo ajeno. Son personajes que llegan a la vida pública a cargos de elección popular, heredando los votos de esos clanes que han tenido investigaciones en sus personajes, que han tenido condenas y que han resultado generando ese riesgo para la democracia. Un caso que ha generado mucho revuelo en la costa es la precandidatura de Ana Ucros Rosales, esposa del exsenador Eduardo Pulgar, quien fue condenado en junio a 4 años y 10 meses de cárcel. Según la Corte Suprema, el excongresista le ofreció un soborno de 200 millones de pesos a un juez para que favoreciera a su amigo Luis Fernando Acosta en un millonario proceso que involucraba a la Universidad Metropolitana de Barranquilla. Pulgar aceptó sus culpas ante la justicia, pero lo que se niega es a perder su peso político, y por eso aspira a que su esposa lo reemplace en el Congreso, avalada también por el partido de la U. Ha sido aprobada. Dilian Francisca Toro, directora de esa colectividad, le dijo por chat a Noticias Caracol que Ana Ucros les solicitó el aval y que la U está estudiando si se lo da. Sin embargo, en un video reciente publicado por el portal La Carreta en el que habla Toro, el aval parecía estar decidido. A Ani, que de verdad quiero decirles que es una persona, como decía Elizabeth, una persona que merece estar en el Congreso de la República. Otro precandidato que aspiraría por la U es Julio Alberto Elías, hermano del exsenador Bernardo Ñoño Elías, condenado por concierto para delinquir y lavado de activos en el marco del escándalo de sobornos de Odebrecht. Si compraron votos, habría que investigar quién los compró. El Ñoño llegó a ser uno de los congresistas más poderosos del Caribe por su capacidad para mover votos y gestionar recursos y cuotas burocráticas. Su hermano Julio ya aspiró a la Cámara en las elecciones pasadas, pero se quemó. Es el volver a recuperar ese liderazgo. El partido de la U, por intermedio de su directora, le confirmó a este noticiero que ahora aspirará al Senado y que, como es miembro de la colectividad, recibirá el aval. El actual senador José Alfredo Géneco también volverá a aspirar al Senado por la U. Se trata del hijo de Lucas Géneco, exgobernador del Cesar, quien tiene 3 condenas distintas por irregularidades en contratación y constreñimiento al sufragante. Además, el hermano de Lucas y patriarca del clan Géneco, Jorge Géneco Cerchar, fue reconocido por los comandantes de las AUC como miembro activo del paramilitarismo. En Colombia hay situaciones delicadas como los mismos Carlos Castaño y Salvatore Mancuso, que fueron sus aliados, ordenaron su asesinato en 2001. Dilian Francisca Toro le dijo a Noticias Caracol que él, como actual senador, tendrá el aval de la U para volver a aspirar. Lo mismo aseguró de Sara Piedrahita Lyons, actual representante a la Cámara, que tendría el respaldo de su partido, aunque todavía no ha terminado de definir si volverá a aspirar. Ella es la prima del exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, condenado por participar en un multimillonario desfalco a su departamento durante su gestión. Lyons, además, es investigado por el cartel de la hemofilia y es uno de los testigos clave del cartel de la toga, un bochornoso episodio en el que magistrados de la Corte Suprema habrían recibido sobornos de políticos para manipular sus procesos judiciales. Particularmente, siempre se ha señalado que los delitos de sangre no existen y que por esa razón uno puede hacer este tipo de cuestionamientos. La realidad hoy es que muchos de estos personajes que llegan al Congreso a cargos de elección popular tienen 0 experiencia en la función pública y que llegan más bien por la herencia de otro tipo de personajes. Otro clan que se acomoda para recuperar su poder en el Congreso es el de la familia Aguilar, en Santander. Su patriarca, el exgobernador Hugo Aguilar, afronta una condena por parapolítica y está preso en un batallón de Bogotá. A esa misma guarnición militar llegó en julio pasado su hijo, Richard Aguilar, exgobernador y exsenador, quien renunció a su curul luego de ser capturado por presunta corrupción en contratos. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el clan Aguilar buscaría recuperar su lugar en el Senado a través de Jenny Sarmiento, esposa del actual gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y nuera del condenado Hugo Aguilar.
El informe señala que buscaría el aval del Centro Democrático. Noticias Caracol se comunicó reiterativamente con Nubia Estela Martínez, directora de ese partido, pero no obtuvo respuesta. La otra apuesta de los Aguilar, dice Paz y Reconciliación, podría ser Hugo Abel Aguilar, hijo de Hugo Aguilar. Se trata de un cirujano sin ninguna experiencia política. Por el Centro Democrático repetiría curul el senador Ciro Ramírez Cortés, hijo del ex senador conservador Ciro Ramírez Pinzón, quien fue condenado por sus nexos con el Bloque Central Bolívar de las Autodefensas. Hoy en Colombia se ha desdibujado la figura del partido político como un espacio ideológico. Los partidos se terminan convirtiendo entonces en vitrinas electorales que resultan dando avales para que estos personajes permitan incluir votos, apoyar después proyectos de ley cuando están en el Congreso e incluso gestión presupuestal. Otra heredera que busca su espacio en el Congreso es Lina Martínez, hija de Juan Carlos Martínez Sinisterra, quien llegó a ser uno de los hombres más poderosos del Valle del Cauca. El ex senador por el extinto partido Convergencia Ciudadana fue condenado por parapolítica al determinarse sus vínculos con el bloque Calima de las AUC. Según el informe de Paz y Reconciliación, su hija, sin ninguna experiencia política, tendría el aval de un consejo comunitario para aspirar a una curul afro. En la lista de la Fundación Paz y Reconciliación también figura Sandra Liliana Salazar, ex candidata al Consejo de Bogotá, quien aspiraría a la Cámara por Tolima. Se trata de la sobrina de Emilio Martínez, excongresista condenado por malos manejos de dineros públicos y que ha sido señalado de presuntos nexos con paramilitares. Salazar buscaría el aval del Pacto Histórico, el movimiento de Gustavo Petro. Gabriel Becerra, secretario de la Unión Patriótica y miembro del Comité de Ética del Pacto Histórico, le dijo a Noticias Caracol que aún están perfeccionando las listas de aspirantes, que estudiarán caso a caso y que aunque no existen los delitos de sangre, sí hay cargas políticas en los vínculos con personas condenadas que el Pacto Histórico tendrá que estudiar. Realizar una auditoría. Dilian Francisca Toro, directora de la U, dijo algo similar. Las responsabilidades son individuales. Y genera implicaciones más graves. Según las cifras de la Fundación Paz y Reconciliación, buena parte del Congreso termina integrado por candidatos con algún tipo de cuestionamiento por sus conductas o las de sus clanes. En 2014 resultaron electos 70, mientras que en 2018 fueron 68.